Lo invito a analizar estos casos en el tiempo que tenemos, Galo. Repito, gracias por estar con nosotros. Y empezamos con Palo Azul. Y como el tema tiene que ver mucho con plazos y fechas, le pido a favor que me vaya corrigiendo si tengo algún error en temas de fechas. El 19 de julio del 2011 fue la fecha señalada como plazo final para que el fiscal anterior, en este caso Washington Pesantes, pudiera consolidar la acusación y con los informes de peritos. Sin embargo, ese día, doctor Pesantes dijo que no podía asistir ante la corte, pues tenía que entregar el cargo, un tema de prensa, etcétera. Pero hasta la fecha la Fiscalía no ha pedido, no ha solicitado que se reciba nuevamente esta parte del proceso. Si es así, ¿por qué? Y si es así, ¿cuándo lo van a hacer? María Josefa, en primer lugar, en el reportaje se sigue manteniendo una imprecisión jurídica que quiero rescatarla. El fiscal Galo Chiriboga Zambrano no está vinculado en ninguna forma al caso Palo Azul. Eso lo dijo incluso cuando salía el fiscal subrogante de la administración anterior. Si el fiscal Pesantes no presentó en audiencia su dictamen fiscal, es un problema imputable exclusivamente al señor doctor Pesantes, que por cierto no fue a ninguna audiencia nunca. Y a propósito de audiencias, quisiera precisar algo en beneficio de información al pueblo ecuatoriano. El día viernes asistí a una audiencia por un recurso de casación que la Fiscalía habíamos presentado en el tema de uno de los casos del 30S. Quisiera decirles que hubo un retraso de mi parte de 5 minutos, exclusivamente imputable a mí y a mi equipo de seguridad, que no pudo resolver esa situación. Por lo tanto, quisiera aprovechar ahora para ofrecer disculpas al pueblo ecuatoriano por ese retraso que fue absolutamente involuntario, y también, por supuesto, al presidente de la República, que es una de las víctimas de esa causa. Y solamente una pregunta, ya que usted toca el tema, el efecto de su atraso, el efecto de esto jurídicamente desmantela las intenciones del presidente que César Carrión sea de alguna manera revisado en su sentencia, es decir, que deje de ser calificado como inocente y pudiera abrirse un proceso para que, quién sabe, pudiera ser declarado culpable. ¿Es así? El hecho de la no presencia en esos 5 minutos de retraso tuvo como consecuencia que la casación que la Fiscalía presentaba sobre la resolución de la Corte Superior no pudiera concretarse. Sin embargo, quiero precisarlo para tranquilidad del pueblo ecuatoriano, que los 3 acusados, la persona que ustedes oyeron en los medios de comunicación incitaba a matar al presidente, aquel que le gaseó en la cara y aquel que le quitó la escafandra, todos ellos fueron condenados, ¿no? Qué bien. Bueno, veamos el tema de Palo Sí. Azul, que inicialmente usted y 27 personas más, si no me equivoco, ministros, formaron parte de la investigación previa. No han sido acusados, es verdad, en eso es una precisión jurídica. Sin embargo, al inicio Galo Chiriboga entró como una de las personas que debieron haber sido investigadas por un acto propio de su cargo. Sí, María Josefa, mi única vinculación a ese evento es haber sugerido que la Organización Latinoamericana de Energía sea perito en el proceso, nada más. Bien, pero hay todo un proceso ahí y como decimos los abogados, hay unos tiempos y unos plazos que tenemos que esperar que vengan para que se dé pues todo el proceso. Y en ese sentido, la Fiscalía hoy, frente a este caso en particular, no ha pedido audiencia para fundamentar los cargos. Nosotros estamos revisando ese proceso para presentar lo que sea correspondiente a la ley, a la verdad procesal y no a unas ficciones que son incompatibles con la realidad jurídica que busca el país tener en todos los casos. Nosotros vamos a acelerar ese proceso, como hemos dicho. Tenemos aproximadamente 200.000 causas represadas. Dentro de ese esquema de despeje de estas 141.000, causas represadas, tenemos un cronograma para
resolver por las dos vías que tiene la Fiscalía. En unos casos acusar cuando hay méritos para ellos y en otras avanzar en los desistimientos. Nos hemos puesto como plazo de este despeje de temas represados hasta el primer trimestre del próximo año. Es decir, que sobre el tema de Palo Azul no sabemos si es que va a estar dentro de las causas que inicialmente van a agilitarse o posiblemente... Están dentro de las causas que van a agilitarse igual que los otros temas que usted ha mencionado y que podemos ir tratando uno por uno. Sí, el siguiente tema que según el reportaje tenemos es el tema de Fabricio Correa. El tema de la vinculación o de la supuesta vinculación o el perjuicio que pudiera haber tenido el Estado a razón del conocimiento que eventualmente tuviera el presidente de las contrataciones de su hermano en el ámbito de la obra pública. Ese caso está despachándose, incluso el señor Fabricio Correa concurrirá mañana a la Fiscalía a rendir su versión. Hablando de Fabricio Correa, a su vez Fabricio Correa ha presentado denuncias sobre algunos funcionarios, sin embargo han sido declaradas desiertas o desechadas las denuncias sin ni siquiera abrir investigación al respecto. El caso Invermoon, el caso de una alcaldesa, si no recuerdo el apellido, Carla... no lo tengo en este rato aquí, pero sí revisando todos los procesos que usted tiene, así mismo como Fabricio Correa está vinculado con el gobierno con respecto a sus contratos por obra pública, así mismo él había presentado unas denuncias, sobre todo ese caso Invermoon que sin duda fue muy sonado. Sí, como todos hechos, la Fiscalía los trata de la forma igual a todos. Cuando muchas veces se presentan denuncias que no tienen unos fundamentos o unos hechos realmente que sean materia de la órbita penal, la Fiscalía razona y motiva por qué razón o por qué circunstancia no procesa los casos. Pero también es cierto, María Josefa, y usted lo conoce, de que no todo hecho que se presenta a la Fiscalía tiene necesariamente un correlato de tratamiento en la órbita penal. Sí, sin duda es así, y ojalá que ese principio se aplique para todos por igual. Otro tema que es complicado es el caso Carrión. Nosotros aquí en nuestra unidad de investigación de 24 horas ha sido un caso que ha preocupado mucho a la ciudadanía porque, bueno, toda la gente anda por ahí caminando por la calle, inclusive el exministro Carrión. Incluso el actual ministro, una de las promesas de su gestión ha sido cumplir y dar por terminados los contratos y de alguna manera resarcir esta inactividad sin perjuicio de la calificación penal que se le determine a sus hechos y a sus omisiones, hablando del caso Carrión. Los temas relacionados a esa investigación están concluidas. Estoy preparándome justamente para las audiencias que llevaré a la Corte personalmente esos casos. Si la investigación está concluida, entonces, ¿cuál es la postura frente al exministro Carrión y su asesor, que son las personas que de alguna manera evidenciaron públicamente a la ciudadanía elementos importantes de sospecha sobre actos no muy pegados a la ley? María Josefa, usted sabe muy bien, y como buena abogada que es, que esa posición la tengo que presentar en una audiencia, no fuera de la audiencia. Bien. Hay otro caso también importante, que es el caso contra el presidente Correa. Algunas organizaciones, como vimos, indígenas, por un tema ambiental, el tema de Yasuní, en fin, un tema también entendido como parte de los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuál es el plazo, el proceso, el tiempo de este juicio? Usted lo ha mencionado, María Josefa. Ese es un hecho relacionado a la concesión en un proceso licitatorio de un campo marginal en el que se llama ese campo marginal Armadillo. Ese campo fue revertido al Estado y hoy está en posesión del Estado y por lo tanto no hubo ninguna acción en el campo petrolero, exploración o estudios. Por lo tanto, el campo está en la forma en que inicialmente, antes de la licitación, estuvo. Por lo tanto, no ha habido una intervención del Estado en ese escenario. Bien.
Quisiera cerrar el tema de los casos. No sé si usted tenga algún tema importante o algún caso que usted crea que sea importante para poder pasar a otros temas un poco más generales que me gustaría contar con su opinión. María Josefa, todos los casos son importantes. Es decir, aquí tenemos que tener siempre en cuenta los derechos de las víctimas. Las víctimas quieren que esos casos sean conocidos, y más aún cuando esas víctimas son el Estado ecuatoriano y sus recursos. Hemos hecho una revisión con el Contralor General. Ahí tenemos varios casos, aproximadamente 470 casos que están represados en el sistema de fiscalía con informes de presunciones o indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría. Me he comprometido con el Contralor a hacer un seguimiento muy especial para esos casos. Le he pedido a los fiscales provinciales y a los fiscales de caso de que demos una especial atención a esos asuntos. El país lo que necesita es respuestas a muchas preguntas, y lo que aspira la Fiscalía desde el punto de vista procesal penal es llevar esos casos con respuestas para que los jueces los resuelvan, ¿no? Sí, y me refiero básicamente, y de ahí el siguiente tema, justamente por lo que usted acaba de decir, tanto la Contraloría General del Estado como la Fiscalía deberían ser los órganos representados por dos personas que tienen una vida pública notoria, quienes llevaran a cabo aquella promesa que hizo el Gobierno Nacional de una lucha contra la delincuencia, contra la corrupción. Sin embargo, son pocos, los casos son pocos, los funcionarios o los actos íntimamente relacionados a este gobierno que tiene 4 años, que no aparece absolutamente nada. Y no con esto es que pretendamos que toda la administración pública es corrupta, pero sí hemos tenido más de 10 casos que sí nos han dejado algunas malas o algunos elementos sospechosos de actos no pegados a la ley, y justamente me refiero a aquellos casos que les acabo de nombrar, con todos involucrados como parte de este gobierno. María Josefa, tenga usted a través suyo el pueblo ecuatoriano de que nuestro compromiso es avanzar en las investigaciones, prepararlas técnicamente, esforzarnos por llevar a los jueces esos casos para que finalmente los jueces establezcan las sanciones respectivas. Pero si usted, como bien dice usted, esos casos están represados en el sistema, nunca van a llegar a los jueces o van a ser mal investigados. Lo que queremos es llevar adecuadamente los casos para que los jueces apliquen las normas en caso de que ellos así lo consideren. Bueno, en todo caso, nosotros hemos sentido la satisfacción enorme de haber cumplido en nuestra unidad de investigación un trabajo eficiente, serio y respetuoso al debido proceso en casos que realmente hemos puesto a la palestra del análisis y la opinión pública, y esperamos que algún día la justicia los tome en cuenta también, porque de alguna manera nosotros representamos a la sociedad. Y hablando de sociedad, es una sociedad que va a estar afectada indudablemente con las reformas al Código Penal, y básicamente con el tema que está causando una polémica opinión con respecto a la libertad de expresión. Aquellas frases del presidente que dice que todos los medios, el medio que no diga quién hizo tal nota va preso, si no se hacen las cosas que yo quiero vas preso. Es decir, una coerción, una coacción en su lenguaje que debe ser propio de su formación de economista, además no de abogado, que en todo caso rescatamos su buena intención de querer evitar injurias. Sin embargo, usted y yo, de alguna manera curiosos en derechos humanos, sabemos que por encima de los buenos deseos y de las buenas intenciones del presidente Correa está fundamentalmente el derecho a la libertad de expresión. Sin duda, María Josefa, en esto no hay discusión. En un país democrático debe existir libertad de expresión. Me parece que en nuestro país felizmente tenemos esa libertad de expresión. Lo que tenemos que tener es clara la tenue diferencia entre libertad de expresión y aseveraciones injuriosas a través de los medios. Eso ya no está dentro de la libertad de expresión, es un abuso de la libertad de expresión. Y cuando ese abuso se produce, lo que hacen las personas afectadas es llevar los casos a los jueces, que es la forma como los ciudadanos de un país democrático resolvemos nuestras diferencias. Pero me parece, María Josefa, que aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos para crear unas condiciones en donde los medios de comunicación en un país democrático cumplan el rol que tienen que cumplir: informar oportunamente, objetivamente
Y el Estado, por cierto, respetar esa información y vivir en una convivencia democrática que es posible hacerlo, ¿no? Una cosa es la información, es decir, contamos que hubo a tal hora un incendio en tal calle, eso es una información. Por ejemplo, es un espacio de opinión, donde yo ejerzo el derecho a opinión, es decir, a mí opino yo que el presidente está equivocado, opino yo que el fiscal está equivocado, o lo contrario, opino yo que han actuado bien, o por ejemplo, decir en buena hora que el presidente dijo el día sábado que el caso Restrepo no estaba cerrado, y realmente lo aplaudo, y ojalá que se recuerde también que quisiéramos que todos los casos contra la libertad de expresión tampoco estén cerrados. En todo caso, a eso iba, o sea, la posibilidad, y se lo pregunto usted como fiscal, de que en las nuevas reformas del Código Penal exista la posibilidad de penalizar ciertos actos que están protegidos por tratados internacionales relativos a la libertad de expresión y opinión. Eso no va a ocurrir, María Josefa, porque nosotros somos suscriptores de varios tratados internacionales y por lo tanto el debate no es ese, el debate no es la libertad de expresión, el debate está en ajustarnos todos a una normativa en que, respetando esa libertad de opinión, no trascendamos a herir a ciudadanos o ciudadanas sin razón o con hechos evidentemente falsos. Pero María Josefa, permítame un ratito. Sobre el tema de los hermanos Restrepo, quiero decirle que la semana pasada fui invitado también a la presentación de ese documental muy bien realizado, con gran contenido y gran profesionalismo. Por cierto, nosotros tenemos una unidad de investigaciones que está procesando todos aquellos hechos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía por la Comisión de la Verdad, y uno de esos es el caso Restrepo. Llevé al fiscal del caso a que vea también el documental, precisamente para que pueda obtener mayor información. Y lo que sí es evidente es que el Estado ecuatoriano ha sido incapaz, por falta de voluntad política, por falta de cooperación de la policía, en aclarar estos temas. Pero suscribo plenamente la voluntad del presidente de la República de que ese caso el país tiene que darle una respuesta a la familia, al Ecuador y al mundo, ¿no? Sí, estamos completamente de acuerdo y aplaudiremos toda gestión. Sí, simplemente como para no cerrar el tema, sin decir que creo yo, y es mi opinión, que sí se trata de un tema de libertad de expresión. Carlos, si me permite no coincidir con usted en ese sentido, yo creo que de alguna manera se está tratando, sin perjuicio de que hay en todos, como hay en todos los ámbitos profesionales, excesos. Creo que de alguna manera si hay una intención manifiesta, sistemática, objetiva, es mi opinión, valga la redundancia, siempre respetable, María Josefa, que sí lo hay, Galo. Es un poco la sensación de querernos callar con miedo a través de la utilización de la justicia, de los jueces, y de alguna manera eso procura o eso impide que gente curiosa del derecho y que cree que la aplicación de la ley va a implantar en la sociedad un sentimiento de igualdad, podamos verificar esos casos. Espero que algunos de los casos de nuestra unidad de investigación que se tratan aquí en Guayaquil pues tengan ese apoyo de su parte. Lo van a tener, María Josefa, pero también es cierto que, y usted lo sabe como abogada, un tema es un proceso de investigación periodístico y otro un proceso penal. Nosotros incorporamos la mayor cantidad de elementos de convicción que nos permitan llevar los casos para que los jueces sancionen, y buena parte de esos elementos de convicción que en los reportajes que ustedes han presentado están ya incorporados en la investigación. Nosotros hacemos nuestra investigación tiene que ver exclusivamente con procesos que ya han avanzado, es decir, aquellas cosas que a las mismas autoridades le han parecido sospechosas. Una pregunta con respecto a la estructura del Ministerio Público. Se comenta que la doctora Cecilia Armas es su asesora. ¿Es cierto? Lo es. La doctora Cecilia Armas la conocí cuando yo fui intendente general de policía de Pichincha en el régimen del presidente Jaime Roldós. Y ella era fiscal con uno de los mejores fiscales que ha tenido la democracia ecuatoriana, que se llama Edmundo Durán Díaz. Y
pude ver en su comportamiento y en esa época y posteriormente en su actividad su profundo conocimiento de la ley penal, su profundo comportamiento ético en frente a la acción pública y su compromiso con la justicia y la verdad. Hablamos del mundo Durán Díaz. Cuando se refiere a una persona con esas características, no conozco otro fiscal que haya tenido esas características, así que espero que usted también lo... Hablo del mundo Durán, claro, y de las personas que han trabajado con él. Bien. Galo, la última pregunta, porque el tiempo ya se queda corto y nos hubiésemos querido. Un día de estos me acepta la invitación de toda la hora con casos en la mano para hablar con detalles. Toda la hora, pero que no sea... Aquí dicen que no son desayunos, sino ayunos en la mañana. Sí, lo hacemos a propósito, es un tema, lo hacemos a propósito para que la gente tenga así, con todo se enfoque en su tema espiritual y mental, y no se distraiga comiendo. Sí, lo hacemos a propósito. Es una buena estrategia, pero muy mala para el entrevistado. En todo caso es muy sana, llena de buenas intenciones. La última pregunta, Galo, ¿qué va a pasar internamente con el Ministerio Público, con la Fiscalía? Hay algunas vacantes, hay algunas situaciones internas que todavía siguen representando fisuras, porque de alguna manera ha habido bandos, como en todas partes las hay, aquí en la Fiscalía pues también lo hay. ¿Cuál va a ser su proyecto internamente como fiscal general para el Ministerio? Sobre el tema de la Fiscalía, es un proceso que estamos tratándolo desde el punto de vista técnico lo más profesionalmente posible. Estamos preparando toda una reestructura del sistema de organización interna de la Fiscalía, y ese es un proceso que no lo hacemos solo nosotros. Tenemos una propuesta nosotros que la estamos discutiendo con aquellos que antes nunca se les tomó opinión de cuál puede ser la forma y la estructura que tiene que tener una institución como la Fiscalía, que primero tiene que ganarse la legitimidad ciudadana, ganada esa legitimidad ciudadana e institucionalizada, avanzar con la eficacia y la eficiencia que el pueblo ecuatoriano demanda de la Fiscalía. Bueno, muchísima suerte, como siempre le deseamos aquí en su gestión, y bueno, nosotros queremos de usted algunas respuestas, se lo decimos con todo respeto, pero con la frontalidad que nos caracteriza. Van a tener esas respuestas, María Josefa, porque uno de los ejes fundamentales de nuestra acción es evitar la impunidad, y para evitar la impunidad tenemos que llevar adecuadamente los casos a los jueces, tenemos que buscar cooperación internacional. Por cierto, esta tarde saldré a Colombia, para tratar justamente de aquellas problemáticas desde el punto de vista delictual en las que podemos cooperar con la República de Colombia.